La historia nos informa que desde la antigüedad, los pueblos indígenas o también llamados originarios han convivido con la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta les ofrece y movilizándose por diferentes territorios. En los años 70, esta situación cambia con la aprobación de la Ley de las Comunidades Nativas, que devolvió parte de sus derechos territoriales a las poblaciones originarias, asunto que vuelve nuevamente a cambiar con la Constitución de 1993 y, por otro lado, con la aprobación por el Estado peruano del Convenio 169 de la OIT. En este importante documento se reconoce el derecho a la consulta que protege a las comunidades indígenas de un ingreso a sus territorios por parte del Estado o una empresa sin su consentimiento. Nuestro país ha firmado y ratificado este convenio, además de adoptarlo como sustento en la abundante legislación indígena y protección de recursos naturales existente. La realidad grafica otra situación. El conflicto es una consecuencia de la incapacidad política de las clases de gobierno, ¿no? Lo que urge es que el Estado se vuelva un ente promotor del desarrollo social desde la propia comunidad. Yo creo que una parte importante en la formulación de estas políticas va a ser el proceso que tengamos que hacer para conversar con los pueblos indígenas, para poder ver de qué manera también aquellas necesidades o aquellos requerimientos tienen que convertirse en una política para la región. Lo que nosotros buscamos es que estas políticas puedan generar el desarrollo humano que requerimos, pero un desarrollo humano sostenible. En la actualidad, los pueblos indígenas de San Martín reclaman que antes de otorgar concesiones y adjudicaciones en propiedad, el Estado e inversiones privadas y públicas en sus territorios sean consultadas de forma previa, libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La empresa ha hecho trocha más o menos en 2007 a 2008. No hemos sabido para qué están en trocha. Santa Rosa, Xavi, San Manuel Nachatauri y Santa Sofía, el pueblo quechua. Y estos pueblos son pueblos indígenas que están afectados por esta empresa. Imágenes como esta no solo fueron brutales por la extrema violencia que se empleó para resolver una situación de protesta, por las muertes ocurridas o responsabilidades no asumidas, sino porque a raíz de este momento, el resto del país reconoció la situación de las comunidades indígenas y se gestó la necesidad de tener una ley de consulta previa, un derecho que el Perú ya le había concedido a las comunidades año a año con la suscripción del Convenio 169, pero que las autoridades parecían no importarle. La soberbia política con la que se maneja el país genera reacciones y desafortunadamente después tenemos que lamentar la pérdida de vidas, como fue el caso de Bravo. Y todavía guardando la ilusión, la esperanza de que nuestros políticos, en vez de utilizar la soberbia, tengan la humildad de reconocer que se equivocaron. Pasan unos años y nuevamente existen algunos conflictos planteados por las federaciones indígenas relacionados a lo que era vulneración del derecho al territorio y a la consulta. Es decir, se crea un área de conservación regional Cordillera La Escalera y se crea superponiéndose sobre territorios que los pueblos indígenas quechuas reclaman como territorios ancestrales. Es así como a finales del año 2009, las federaciones indígenas realizan acciones de incidencia ante el gobierno regional para la formulación del documento sobre la ley de consulta previa. En San Martín, el escenario se marcó de pasacalles en las calles, visitas a los medios, explicando la necesidad de contar con una ordenanza regional de consulta. La ordenanza regional es muy importante para los pueblos indígenas para conocer nuestros derechos como pueblos indígenas, incluyendo el convenio 169, que es muy importante conocer ahora en día, más que nunca, los pueblos indígenas, lo que antes no hemos conocido. Una estrategia interesante fue la conformación de una mesa de trabajo por los derechos de los pueblos indígenas, que entre otras cosas, centró sus energías en consensuar las opiniones de las partes interesadas en el tema. Opiniones que se plasmaron a finales en una propuesta de ordenanza regional.
La Federación de Pueblos Indígenas Quechua de la región de San Martín, CEPCA, nosotros le calificamos de una manera transparente, coordinada y con mucha responsabilidad de los pueblos indígenas y sus sapos. Hemos aprendido a hacer las cosas muy concretos, hemos aprendido a conversar con el Estado peruano, con el gobierno regional y también, por qué no decir, con las autoridades locales. Bueno, la mujer Xavi ahora creo que han formado una federación de las mujeres, incluso incluido también Xavi. Entonces también ellos aprendieron parte del proceso. Entonces ellos también han llevado a su comunidad a enseñar a los demás mujeres Xavis que también cuál es el tema. Entonces ellos también ahora aprenden, ya saben cómo es el proceso, qué es el proceso, a qué se llamaba el proceso. Sí, una de las primeras demandas indígenas era el tema de, ante la vulneración del derecho al territorio a la consulta, se acuerda formar un grupo de incidencia política. Y este grupo de incidencia política tenía que desarrollar una propuesta. Es así que se produce a nivel de la mesa de diálogo comisiones técnicas para la solución del caso Ecoamérica como para el desarrollo de la propuesta indígena. El 16 de septiembre en la ciudad de Zaposoa se entrega el texto preliminar de la ordenanza al vicepresidente de la región, profesor Javier Ocampo Ruiz. Tras este primer paso, semanas después, el presidente de la región San Martín, licenciado César Villanueva Arévalo, hace pública el inicio del proceso de consulta en el departamento y fija un plazo de 30 días para que el gobierno regional emita sus observaciones. A partir de estos dos momentos, el gobierno regional, con el apoyo de las federaciones y entidades promotoras de la iniciativa, realizó talleres descentralizados de la información de la propuesta de reglamento, así como incidencia frente a los medios de información. Lo importante de este proceso realizado aquí en San Martín es que se tiene la primera experiencia de proceso de derecho a la consulta conforme lo establece la ley nacional. Lo que nosotros pedimos es que los profesionales también conozcan sobre los derechos de pueblos indígenas. El convenio 169, el derecho de los pueblos indígenas. Inmediatamente solución para que de una vez por todas se rompa este conflicto social con los pueblos indígenas. Creo que es saludable el llegar a conversar y a consultar cualquier tipo de actividad que tuviera relación con los recursos, con el territorio y con los servicios que pudieran brindarse en estos espacios.